Dejó su medalla al valor en la tumba de un desconocido, dispuesta a desaparecer para siempre. Lo que no sabía era que los moteros que la encontraron eran familiares de la mujer que una vez le salvó la vida, y estaban dispuestos a atravesar el infierno para salvarla de nuevo. Se suponía que las puertas del cementerio debían cerrarse después del atardecer, pero Riley Carter sabía que no era así. La valla tenía un hueco cerca del roble, lo suficientemente ancho como para que pasara alguien pequeño y desesperado. Se coló por él, haciendo un gesto de dolor cuando el metal le rozó el hombro magullado. Su mochila, sujeta con cinta adhesiva y plegarias, se enganchó en el alambre. Por un momento, pensó en dejarla allí. No había nada dentro que valiera la pena conservar. De todos modos, solo barritas de cereales robadas, una botella de agua y un recorte de periódico que llevaba consigo desde hacía 5 años. Riley se liberó y entró cojeando en el cementerio de Greenwood. La luna colgaba baja y redonda sobre las lápidas, proyectando largas sombras que le hacían latir con fuerza el corazón. Llevaba 19 días corriendo sin parar. 19 días mirando por encima del hombro, durmiendo en los baños de las estaciones de autobuses, sobresaltándose con cada puerta de coche que se cerraba demasiado cerca. Le dolían las piernas, su mente parecía estática. Tenía 14 años y estaba agotada. El cementerio se extendía como un jardín de piedra. Ángeles con alas rotas, cruces inclinadas contra el tiempo, nombres grabados en granito que ya nadie leía. Riley sabía exactamente a dónde iba. Había buscado la ubicación en Internet 3 semanas antes, cuando aún creía que tenía opciones. Fila F, parcela 23. Sus zapatillas hacían un suave crujido sobre el camino de grava. Cada ruido le parecía demasiado fuerte. No dejaba de esperar que los faros barriesen las puertas, que oyes voces gritando su nombre, que manos la agarrasen por el cuello. Ya casi la habían atrapado 2 veces. Una en una parada de camiones en Pensilvania y otra fuera de un refugio en Delaware. En ambas ocasiones se había escabullido por espacios por los que los hombres adultos no podían seguirla. Pero la suerte no dura para siempre. Riley se detuvo. Ahí estaba. La lápida era de granito negro, pulida y con un sencillo grabado que le hizo un nudo en la garganta. Emily Grace Grant, 1982-2023. Montaba con valentía, amaba sin límites, para siempre en nuestro corazón, para siempre nuestra hermana. Había flores frescas en el jarrón de piedra, girasoles de un amarillo brillante, las favoritas de Emily. Alguien había estado allí recientemente. Probablemente los halcones. Venían cada mes como un reloj. Riley lo había leído en un artículo de un periódico local. El club de motociclistas honra a su fundador fallecido con paseos conmemorativos. Se arrodilló frente a la tumba, sin importarle que el suelo estuviera frío y húmedo. «Hola, Emily», susurró Riley. Su voz se quebró. «No sé si puedes oírme. Ni siquiera sé si creo en esas cosas, pero si puedes...» Metió la mano en el bolsillo y sacó el metal. Era pequeño, de bronce, con forma de escudo y una llama grabada en el centro. La cinta se había descolorido con el paso de los años, pasando de rojo a rosa óxido. En la parte superior, unas letras estampadas decían: «Premio a la valentía juvenil, Riley Carter, 2020». Tenía 9 años cuando lo recibió. 9 años cuando el Starlight Motel se incendió. 9 años cuando el humo le llenó los pulmones y el calor derritió el papel pintado, y gritó pidiendo ayuda que no llegaba hasta que Emily Grant derribó la puerta. Riley lo recordaba en flashes, unos brazos fuertes que la levantaban, una chaqueta de cuero presionada contra su cara para bloquear el humo, el sonido de un motor de motocicleta rugiendo fuera. Emily la había sacado como si no pesara nada, la había tumbado en la hierba y se había quedado con ella hasta que llegaron las ambulancias. «¿Estás bien, cariño?», le había dicho Emily, quitándole el hollín del pelo. «Ahora estás a salvo, te lo prometo». 2 semanas después, Riley fue acogida en su cuarto hogar de acogida. Emily la visitó una vez y le trajo la chaqueta que llevaba aquella noche, demasiado grande y con olor a gasolina y cedro. Le dijo que podía quedársela hasta que fuera lo suficientemente grande como para que le quedara bien.
Riley nunca volvió a verla. Se enteró de la muerte de Emily por la televisión de una gasolinera hace 6 meses. Conductor ebrio, colisión frontal, muerta en segundos. Y ahora Riley estaba a punto de desaparecer ella misma. Colocó el metal con cuidado sobre la lápida, justo entre los girasoles. Le temblaban los dedos mientras sacaba un trozo de papel de cuaderno y un lápiz gastado. Había escrito y reescrito esta nota cientos de veces en su cabeza. Ahora, arrodillada en la tierra, apenas podía recordar las palabras. Gracias por salvarme. Estoy cansada de huir, Riley. Dobló la nota y la colocó debajo del metal. Durante un largo rato se quedó allí sentada. El viento soplaba entre los árboles. En algún lugar lejano, un perro ladró. El mundo seguía girando, indiferente al hecho de que Riley Carter estuviera lista para dejar de luchar. Había sido testigo de algo que no debería haber visto. Un asesinato, limpio y rápido, fuera del Motel Riverside, donde había estado trabajando en negro lavando platos a cambio de dinero en efectivo. El hombre había sido arrastrado al aparcamiento. 3 disparos. Su jefa, una mujer llamada Vera, de mirada amable y con un secreto, había empujado a Riley a un armario de suministros y le había susurrado una sola palabra: «¡Corre!». Riley corrió. Desde entonces la habían estado persiguiendo. Los hombres que apretaron el gatillo, la gente que les pagó. Toda una red de monstruos que no podían permitirse que una testigo de 14 años destruyera su operación. Intentó acudir a la policía. Le dijeron que esperara, que se quedara en un lugar seguro, que alguien iría a hablar con ella. Pero los traficantes tenían gente en todas partes. Policías, trabajadores sociales, incluso un juez. Cuando Riley se dio cuenta del peligro, ya habían entrado en la casa de su madre adoptiva. Riley escapó por la ventana de un dormitorio. Desde entonces había estado invisible, pero la invisibilidad era agotadora. Riley se puso de pie, con las rodillas rígidas, y miró la tumba de Emily por última vez. «Siento no haber podido ser más valiente», susurró. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia las puertas del cementerio, con su mochila vacía colgando de un hombro. Le quedaban $43, quizás suficientes para un billete de autobús hacia el sur, quizás lo suficiente para desaparecer una vez más antes de que la encontraran. No se percató de la cámara de seguridad instalada en el techo de la capilla, que grababa en silencio. No vio la luz del sensor de movimiento encenderse cuando se escabulló por la valla. Y definitivamente no sabía que, en exactamente 9 horas, un grupo de motociclistas vestidos de cuero llegaría a la tumba de Emily Grant para su memorial anual al amanecer y encontraría lo único que lo cambiaría todo. El metal brillaba a la luz de la luna. Un pequeño escudo de bronce dejado por una chica que no tenía a dónde huir. El sol aún no había salido del todo cuando las motocicletas atravesaron la entrada principal del cementerio de Greenwood. Eran 12, en su mayoría Harley, con el cromo reluciente y los motores rugiendo como un trueno lejano. Avanzaban en formación, lentamente y con respeto, apagando los motores al acercarse a la fila F. Jack Grant fue el primero en bajarse de la moto. Tenía 52 años y el físico de un hombre que había pasado décadas trabajando con las manos, con canas entre la barba y unos ojos que habían visto demasiadas pérdidas. El chaleco de cuero que llevaba estaba cubierto de parches, con halcones de honor en la espalda. El nombre de Emily estaba bordado sobre su corazón. «Buenos días, cariño», dijo en voz baja, acercándose a la tumba. Los demás motociclistas se quedaron atrás, dejándole espacio. Era su tradición. Cada año, en el aniversario de la muerte de Emily, acudían al amanecer para presentar sus respetos. Algunos llevaban flores, otros whisky. Mason, el más joven, con 23 años, siempre llevaba girasoles porque Emily solía decir que parecían la felicidad. Jack se arrodilló y extendió la mano para tocar la lápida. Su mano se detuvo. «¿Qué demonios?». El metal reflejaba la luz del amanecer, allí como si lo hubiera estado esperando. Bronce pequeño definitivamente no era algo que los Hawks hubieran dejado. Jack lo recogió con cuidado y lo giró entre sus manos callosas. Premio Junior Bravery, Riley Carter, 2020. El nombre lo golpeó como un puñetazo. Jack llamó a Mason. «¿Estás bien?».
Jack no respondió. Sus ojos habían encontrado la nota escondida debajo de donde estaba el metal. La desdobló con dedos temblorosos. Gracias por salvarme. Estoy cansado de huir, Riley. ¡Oh, Dios!, exhaló Jack. No, 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 Jack. ¿Qué pasa? Mason se acercó corriendo, seguido por otros 3 motociclistas. Snake, un hombre enorme con los nudillos llenos de cicatrices. Diesel, que siempre llevaba gafas de sol de espejo. Y Carmen, la tesorera del club, y la única mujer del grupo desde que Emily murió. Jack levantó la medalla con el rostro pálido. Riley Carter. Emily la sacó de un incendio en un motel hace tiempo. Era solo una niña, de unos 9 años. Emily hablaba de ella todo el tiempo. Quería mantenerse en contacto, pero el sistema la trasladó. La voz de Jack se quebró. Emily siempre decía que tenía la sensación de que la niña no estaba a salvo, que algo iba mal. Carmen cogió la nota y la leyó rápidamente. Su expresión se ensombreció. Jack, esto está escrito recientemente. El papel está limpio, sin signos de desgaste. Y mira, señaló el suelo cerca de las flores. Huellas de zapatos recientes, pequeñas. Alguien estuvo aquí anoche. Estoy cansada de huir. Snake leyó por encima de su hombro. ¿Huyendo de qué? Jack ya estaba sacando su teléfono, con los dedos volando por la pantalla. Los otros motociclistas observaron cómo su rostro pasaba de preocupado a horrorizado en cuestión de 30 segundos. Está desaparecida, dijo Jack con voz ronca. Riley Carter, 14 años. Denuncia de desaparición presentada hace 3 semanas en Filadelfia. Vista por última vez, se detuvo, desplazándose más rápido. Dios. Vista por última vez huyendo de un hogar de acogida tras un presunto allanamiento. Mason se inclinó para mirar la pantalla. La foto de la persona desaparecida mostraba a una chica delgada, con el pelo oscuro y los ojos asustados. Parecía menor de 14 años. Parecía alguien que ya había sobrevivido a demasiado. Hay más, continuó Jack, con voz cada vez más dura. Figura como testigo material en una investigación federal en curso. Red de tráfico de personas. Fue testigo de un asesinato en un motel donde trabajaba ilegalmente. El aire alrededor de la tumba pareció enfriarse. Dejó esto aquí como despedida, dijo Carmen en voz baja, sosteniendo el metal. Se está rindiendo, Jack. Es su forma de dar las gracias antes de que pase algo. Diesel se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos que habían visto combate en 2 guerras. Si es testigo en un caso de tráfico y está huyendo, eso significa que alguien la está buscando. Y si la encuentran primero, Mason no terminó la frase. No hacía falta. Jack se puso de pie, con el metal apretado con fuerza en su puño. Su mandíbula estaba apretada de una manera que los otros halcones reconocieron inmediatamente. Era la misma expresión que solía tener Emily cuando decidía que algo valía la pena luchar. Trae a todos aquí ahora mismo. La voz de Jack era de acero puro. Llama a Tommy, a Razor, a todos. Quiero a todos los halcones en un radio de 160 kilómetros en el club en 1 hora. Vamos a buscarla. Snake preguntó, aunque ya se dirigía hacia su moto. Emily salvó la vida de esa chica una vez, dijo Jack, mirando la tumba. Los girasoles que nunca volverían a ser colocados por las manos de su esposa. El espacio vacío donde una niña asustada se había arrodillado en la oscuridad. No va a morir mientras yo esté aquí. No mientras pueda hacer algo al respecto. Apretó los dedos contra la lápida por última vez. La encontraré, M. Te lo prometo. Las motocicletas rugieron al arrancar, rompiendo la paz del cementerio mientras 12 motociclistas salían a toda velocidad de Greenwood, dejando solo marcas de neumáticos y una misión que no podía esperar ni un segundo más. En algún lugar de la ciudad, Riley Carter seguía corriendo. Pero ya no estaba sola. La sede del Club Hawks of Honor se encontraba a las afueras de la ciudad, un almacén reconvertido con persianas de acero y aparcamiento suficiente para 30 motos. Cuando Jack llegó, la noticia ya se había difundido. 17 moteros le esperaban. Jack atravesó las pesadas puertas con el metal aún apretado en la mano. La sala principal olía a aceite de motor y café. Una pared estaba cubierta de mapas. Una foto de Emily, sonriente, viva,
intrépida, colgaba sobre la barra. «Háblanos», dijo Razor, el periodista. Era mayor que Jack, con una barba blanca que le llegaba hasta el pecho y unas manos capaces de reconstruir un motor con los ojos vendados. Jack golpeó la mesa con el metal. «Se llama Riley Carter. Tiene 14 años. Emily la salvó de un incendio hace 5 años». Abrió el informe de personas desaparecidas en su portátil y giró la pantalla. Anoche dejó esto en la tumba de Emily. Junto con una nota de suicidio, la sala se quedó en silencio. «Esta chica está huyendo de una red de tráfico de personas», continuó Jack, con la voz tensa por la rabia contenida. «Hace 3 semanas fue testigo de cómo asesinaban a alguien fuera del Motel Riverside, en Filadelfia. Desde entonces está huyendo». Carmen dio un paso al frente, con su propio teléfono en la mano. «Llamé a mi contacto en la oficina del fiscal del distrito». Ella lo confirmó. «Riley Carter es la testigo clave en un caso federal contra los Marino. Llevan una década traficando con chicas y drogas por toda la costa este. El asesinato que vio fue el de Vincent Callow, un matón de bajo nivel que estaba desviando dinero. Lo ejecutaron como advertencia, y Riley lo vio todo», dijo Mason en voz baja. «Peor aún», respondió Carmen, «puede identificar al tirador, el propio Carlo Marino, el jefe. Si testifica, toda la organización se derrumba». Diesel silbó en voz baja. «Así que tienen todas las razones para asegurarse de que nunca llegue a un tribunal». «Exactamente». Jack abrió otra pantalla. Artículos de prensa, documentos judiciales, informes policiales. Los Marino tienen conexiones en todas partes. Policías, jueces, trabajadores sociales. Cuando Riley intentó denunciar lo que vio, la localizaron en su hogar de acogida. Apenas logró escapar. Snake se crujió los nudillos. «¿Y dónde está ahora?» «Ese es el problema», dijo Jack. «Nadie lo sabe. Lleva 3 semanas desaparecida, sin tarjetas de crédito, sin teléfono, sin familia. Es una niña en acogida que ha pasado toda su vida de un hogar a otro. Nadie la busca, excepto los que quieren matarla». «¿Y nosotros?», añadió Carmen con firmeza. Jack asintió. «La policía tiene el caso, pero están desbordados. Los agentes federales están involucrados, pero la burocracia se mueve lentamente. Mientras tanto, esta chica duerme en callejones, hambrienta, aterrorizada», dijo con voz quebrada. Se aclaró la garganta con fuerza. Emily habría quemado toda la ciudad para encontrarla. «Entonces, eso es lo que haremos», dijo Razor simplemente. Mason estaba estudiando la foto de la persona desaparecida. «Anoche estaba aquí, en el cementerio. Eso significa que sigue en la zona, probablemente a pocos kilómetros. Si nos damos prisa». «Tenemos que ser inteligentes», interrumpió Carmen. «Los Marino tienen gente por todas partes. Si descubren que estamos buscando a Riley, sabrán que ha acudido a nosotros. La perseguirán con más ahínco». «Que vengan», gruñó Snake. «No», Jack levantó una mano. «Carmen tiene razón. Lo haremos discretamente. Nos dividiremos. Peinaremos la zona. Refugios para personas sin hogar, estaciones de autobuses, moteles baratos. Buscaremos a una chica que viaje sola y pague en efectivo. Es pequeña, está asustada y probablemente herida o enferma a estas alturas». Diesel sacó un mapa táctico de los condados circundantes. «Nos dividiremos en equipos y cubriremos un radio de 80 kilómetros. No puede haber llegado muy lejos a pie. Pero es inteligente», dijo Mason, sin apartar la vista de la foto. «Ha sobrevivido 3 semanas con asesinos profesionales persiguiéndola. Sabe cómo esconderse». Jack volvió a coger la medalla y la giró lentamente. El grabado reflejaba la luz. «Premio Junior a la valentía». Una niña de 9 años lo había ganado por sobrevivir a un incendio. Ahora, con 14 años, estaba sobreviviendo a algo infinitamente peor. «Emily solía decir que Riley le recordaba a sí misma», dijo Jack en voz baja. «Fuerte, testaruda, con miedo a confiar en nadie». Miró al grupo. «Esa niña fue a la tumba de Emily porque era el único lugar donde se sentía segura, la única persona que la había protegido. Entonces, honremos eso», dijo Razor. «Nos convertiremos en lo que Emily fue para ella».
Jack asintió, sintiendo el peso de los 18 años con los Hawks sobre sus hombros. Emily había fundado este club con él. Lo habían construido sobre un principio sencillo: proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. «Preparaos», ordenó Jack. «Quiero equipos en la carretera en 15 minutos. Buscad por todas partes. Parques, bibliotecas, cualquier lugar donde un niño pueda esconderse. Y manteneos alerta. Si vemos a los chicos de Marino, lo comunicamos. Nada de heroísmos». «¿Y tú, Press?», preguntó Carmen. Jack ya se dirigía hacia la puerta, cogiendo su casco. «Voy a volver al cementerio. Si Riley estuvo allí anoche, alguien podría haberla visto. Cámaras de seguridad, vecinos, alguien». Se detuvo en el umbral, mirando la foto de Emily en la pared. «La encontraremos hoy, no mañana. Hoy». Los Hawks se movieron como uno solo. Una máquina construida precisamente para este tipo de lucha. Afuera, los motores rugieron al arrancar. La caza había comenzado. El tobillo de Riley le dolía muchísimo. Llevaba cojeando las últimas 6 manzanas, intentando no apoyar el pie izquierdo, pero cada paso le provocaba un dolor agudo en la pierna. La estación de autobuses se alzaba ante ella. Un edificio bajo de hormigón, con letreros fluorescentes parpadeantes y olor a gasóleo en el aire. Le quedaban $37, no 43 como pensaba la noche anterior. Había contado mal en la oscuridad. $37 para desaparecer. La estación estaba más concurrida de lo que esperaba para ser martes a las 11 de la mañana. Hombres de negocios con trajes arrugados, universitarios con mochilas enormes, una madre que luchaba con 2 niños pequeños que gritaban hacia la taquilla. Riley se subió la capucha y mantuvo la cabeza gacha, uniéndose a la cola. Actúa con normalidad. Actúa como si estuvieras en tu sitio. Le temblaban las manos mientras contaba los billetes arrugados. La taquillera era una mujer de mediana edad con gafas de lectura moradas y expresión aburrida. Llamó al siguiente sin levantar la vista. Riley dio un paso adelante. «Un billete al sur, por favor». «¿Al sur? ¿A dónde, cariño?» «A cualquier sitio. A donde sea que llegue este dinero». Riley empujó el dinero por el mostrador. La mujer finalmente la miró. «¿En serio?» Miró. Riley vio cómo sus ojos se desplazaban de la mejilla magullada de Riley a su mochila rota y a la suciedad bajo sus uñas. «¿Viajas sola?» «Voy a ver a mi tía», mintió Riley rápidamente. «Ella vendrá a recogerme». La pausa duró demasiado. «Eso te llevará a Richmond», dijo la mujer lentamente, sin dejar de mirar a Riley a la cara. «El autobús sale a las 12:30. «Perfecto. Gracias». Riley cogió el billete y se dio la vuelta, con el corazón latiéndole con fuerza. Había visto algo en la expresión de la mujer. Preocupación, quizá sospecha. Probablemente pensaba que Riley era una fugitiva, lo cual era cierto técnicamente, pero no en el sentido en que la mayoría de la gente lo entendía. La sala de espera estaba abarrotada. Riley encontró un asiento cerca del baño, encajada entre un vagabundo que dormía y un adolescente pegado a su teléfono. Intentó hacerse invisible, juntando las rodillas al pecho y observando la entrada con la visión periférica. Fue entonces cuando los vio. 2 hombres, de unos 30 años, uno con chaqueta negra y otro con sudadera gris con capucha. Se movían por la estación como tiburones, girando la cabeza metódicamente y escaneando los rostros. El de la sudadera gris sostenía un teléfono y lo miraba cada pocos segundos. A Riley se le heló la sangre. Conocía a esos hombres, no sus nombres, pero sí su tipo. Los había visto antes fuera del Motel Riverside, en el aparcamiento, la noche en que murió Vincent Call. Trabajaban para los Marino, cazadores a sueldo. Están mirando una foto, me te están buscando. Riley se levantó lentamente, con cuidado, tratando de no llamar la atención. Su tobillo protestó, pero la adrenalina atenuó el dolor. Tenía que moverse. Ahora el baño estaba a 2,5 metros de distancia. Dio un paso. La cabeza del chico de la sudadera gris se giró en su dirección. Sus miradas se cruzaron durante una fracción de segundo y el reconocimiento se reflejó en su rostro como un relámpago. Riley echó a correr. Empujó al adolescente, chocó con la maleta de un anciano y oyó gritos a sus espaldas. Su tobillo se dobló al dar el tercer paso,
pero siguió corriendo y se estrelló contra la puerta del baño. Mala elección. Callejón sin salida. Podía oír botas pisando con fuerza el suelo de baldosas del exterior. Voces masculinas coordinándose. Se acercaban. Los ojos de Riley se movieron frenéticamente. Cabinas, lavabos, una pequeña ventana esmerilada sobre el dispensador de toallas de papel. Demasiado alta, demasiado pequeña. No había salida. Piensa, piensa, piensa. La puerta trasera. Tenía que haber una puerta trasera. Salió corriendo del baño, giró a la izquierda en lugar de a la derecha y corrió por un pasillo de servicio marcado como «Solo para empleados». Detrás de ella, una sudadera gris con capucha dobló la esquina. ¡Alto! ¡Que alguien detenga a esa chica! Riley llegó a toda velocidad a la salida de emergencia y empujó la barra con ambas manos. Sonó una alarma. Salió rodando a un callejón lleno de contenedores de basura y palés de carga. Una valla metálica bloqueaba el otro extremo, de 2,5 metros de altura y coronada con alambre de púas. Corrió hacia ella de todos modos. Sus dedos encontraron un punto de apoyo. Trepó, ignorando el dolor en el tobillo, ignorando el sonido de la puerta que se abría detrás de ella. Estaba a mitad de camino cuando unas manos la agarraron por la pierna. «Te tengo». Riley dio una patada hacia atrás a ciegas. Su talón golpeó algo, la nariz, la boca. No lo sabía. El agarre se aflojó, se apresuró a subir más, se lanzó por encima. El alambre de púas se enganchó en su chaqueta y le hizo un largo desgarro en la tela. Cayó con fuerza al otro lado, aterrizando mal sobre su tobillo lesionado. El dolor era cegador. Contuvo un grito y se obligó a levantarse, cojeando hacia el laberinto de edificios industriales más allá de la valla. Detrás de ella, los dos hombres estaban trepando ahora, maldiciendo, acortando la distancia. Riley se agachó detrás de una furgoneta oxidada, presionando su espalda contra el metal, tratando de respirar en silencio a pesar de que le ardían los pulmones. Las lágrimas le corrían por la cara. «No puedo seguir con esto. No puedo». Se oyeron pasos crujiendo la grava. Se acercaban. «Está aquí en alguna parte», dijo el de la chaqueta negra. «Se ha hecho daño en el tobillo al caer. No puede haber ido muy lejos. Carlo la quiere viva. ¿Te acuerdas?» «Sí. Sí». Lo suficiente como para decirle con quién más habló. Riley se tapó la boca con la mano para amortiguar su respiración. Los pasos se acercaban, cada vez más, y luego se oyeron sirenas. Los hombres maldijeron. Los pasos se alejaron, ahora corriendo, desvaneciéndose. Riley esperó 5 minutos antes de moverse, cojeando hacia lo más profundo del distrito industrial. A medida que el sol de la tarde subía y sus posibilidades de sobrevivir disminuían, el metal había desaparecido. Su esperanza se había esfumado. Lo único que le quedaba era un día más de huida. La noche cayó rápidamente y trajo consigo la lluvia. Jack estaba de pie fuera de la estación de autobuses, con el agua goteando de su chaqueta de cuero, hablando con un policía que parecía apenas tener edad para afeitarse. «La alarma se activó alrededor de las 11:45», dijo el policía, leyendo su libreta. «2 sospechosos huyeron antes de que llegáramos. Las descripciones de los testigos coinciden con las de Tony Vea y Lee Drummond, conocidos socios de Marino. Encontramos sangre en la valla trasera, no mucha, pero suficiente». Jack apretó la mandíbula. «Está herida». «Eso parece. Tenemos unidades registrando el distrito industrial, pero es un laberinto. Almacenes abandonados, fábricas vacías, muchos lugares donde esconderse o quedar acorralado», dijo Carmen en voz baja. Se colocó junto a Jack, cruzando los brazos para protegerse del frío. El policía asintió con severidad. «Estamos haciendo lo que podemos, pero con recursos limitados». «Tenemos recursos», interrumpió Jack. Sacó su teléfono y mostró un mapa con marcadores de colores. «Mi gente lleva buscando desde el amanecer. Tenemos vigilados todos los refugios, todas las casas ocupadas, todos los lugares a los que un niño podría huir. Aún no hay nada, pero no vamos a parar». El agente parecía incómodo. «Señor, aprecio lo que está tratando de hacer, pero esto es asunto de la policía. Si interfiere en una investigación en curso,
Arrésteme, dijo Jack con tono seco. Pero esa chica está ahí fuera sangrando y aterrorizada, con unos asesinos persiguiéndola. Así que puede colaborar con nosotros o perder el tiempo tratando de detenernos. El policía observó a Jack durante un largo momento y luego suspiró. Simplemente no se interponga en nuestro camino. Y si la encuentra, avísenos inmediatamente, sin tonterías de vaqueros. De acuerdo. Mientras el agente se alejaba, Carmen se volvió hacia Jack. Los demás están informando. Mason ha encontrado algo. Corrieron hasta donde estaban aparcadas las motos. Mason estaba bajo una farola hablando con un hombre delgado que llevaba el uniforme de una gasolinera. Cuando vio que Jack se acercaba, Mason les hizo señas para que se acercaran. Este es Derek. Trabaja en la gasolinera Shell 4 manzanas al este. Cuéntales lo que me has contado a mí. Derek se movió nervioso, claramente incómodo, rodeado de un grupo de moteros vestidos de cuero. Sí. Bueno, una chica entró sobre el mediodía. Era delgada, de pelo oscuro y cojeaba bastante. Compró una botella de agua y pidió usar el baño. Pensé que era una vagabunda o algo así. ¿Dijo algo?, preguntó Jack. La verdad es que no, pero cuando salió del baño parecía asustada. Muy asustada. No dejaba de mirar por encima del hombro. Me preguntó si había algún lugar cercano donde esconderse. Edificios viejos, lugares abandonados. Le hablé de la antigua fábrica textil de la calle Morrison. Lleva cerrada 5 años. Jack y Carmen intercambiaron miradas. Se dirigió hacia allí. Preguntó Carmen. Derek asintió. A pie. Hace 1 hora quizá. 1 hora y media. Jack sacó un billete de $50. No las has visto. ¿Entendido? Derek cogió el dinero rápidamente. No vi a nadie. A las 9 de la noche, 12 motocicletas estaban aparcadas fuera de la antigua fábrica textil de la calle Morrison. El edificio se alzaba contra el cielo tormentoso con ventanas rotas y escaleras de incendios oxidadas, y una valla metálica que se comba alrededor del perímetro. Podría estar en cualquier parte ahí dentro, dijo Diesel, iluminando la fachada con una linterna. O podría haberse ido ya. Busquémosla de todos modos, dijo Jack. Divídanse en equipos de 3. Avísenme por radio si encuentran algo. Y cuídense las espaldas. Si Riley está aquí, la gente de Marino también podría estarlo. Se dispersaron, con haces de luz atravesando la oscuridad y la lluvia. Jack tomó la entrada norte con Carmen y Snake. La puerta había sido forzada años atrás y colgaba torcida de las bisagras rotas. En el interior, el olor a mojo y descomposición era abrumador. El agua goteaba a través de los agujeros del techo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis. «¡Riley!», gritó Jack. «¡Riley Carter! No estamos aquí para hacerte daño». Su voz resonó en los pasillos vacíos. No hubo respuesta. Se adentraron en el edificio, registrando oficinas, almacenes y baños con espejos rotos. Cada sombra parecía una persona. Cada sonido hacía que el pulso de Jack se acelerara. «Jack», dijo Carmen de repente. Señalaba el suelo. Huellas, pequeñas, recientes, que conducían a una escalera. Las siguieron hasta el segundo piso, luego al tercero. Las huellas se hicieron menos nítidas, mezclándose con otras más antiguas y con los daños causados por el agua. En el cuarto piso desaparecieron por completo. «Maldita sea», murmuró Snake. La radio de Jack crepitó. «Prensa, aquí Mason. Tenemos movimiento en el tejado. Hay alguien ahí arriba». El corazón de Jack dio un salto. «Vamos para allá». Encontraron el acceso al tejado, una escalera metálica que subía a través de una trampilla. Jack subió primero, abriéndose paso entre la lluvia y el viento. El tejado era una superficie plana de alquitrán agrietado y grava, rodeada por un muro de 1 metro de altura. Los relámpagos parpadeaban en la distancia, iluminando la ciudad más allá. Y allí, acurrucada contra una unidad de aire acondicionado, había una pequeña figura. «Riley», dijo Jack en voz baja. La chica levantó la vista. Incluso en la oscuridad, Jack podía ver el terror en sus ojos. Estaba empapada, temblando violentamente, cojeando de la pierna izquierda. La sangre manchaba sus vaqueros donde el tobillo se había hinchado. «No te acerques», dijo Riley con voz débil. Intentó ponerse de pie,
pero se derrumbó inmediatamente. No sé quién eres, no sé quién te ha enviado. Me ha enviado Emily, dijo Jack. Riley se quedó paralizada. Emily Grant. Ella te sacó de un incendio hace 5 años. Era mi esposa. Jack dio un paso lento hacia adelante, con las manos a la vista. Dejaste tu metal en su tumba. Lo hemos encontrado esta mañana. Las lágrimas corrían por el rostro de Riley, mezclándose con la lluvia. Está muerta. No puedes. Mientes. Murió hace 18 meses, dijo Jack con suavidad, en un accidente de coche. Pero antes de morir, me hizo prometer algo. Me dijo, si esa niña del incendio alguna vez necesitara ayuda, movería cielo y tierra para protegerla. No puedo confiar en nadie. Riley sollozó. Todos en quienes confío mueren o desaparecen, o la puerta de la azotea detrás de ellos se abre de golpe. Tony Vea y Lee Drummond salieron con las armas desenfundadas. Que nadie se mueva, dijo Tony con una sonrisa. Especialmente tú, pequeña. Todo sucedió en 3 segundos. Tony Vea apuntó con su arma a Riley. Snake se abalanzó hacia la izquierda, sacando un cuchillo de su cinturón, y Jack Grant se movió más rápido de lo que un hombre de su edad debería poder hacerlo. Se estrelló contra el brazo de Tony justo cuando se produjo el disparo. La bala salió desviada y rebotó en la unidad metálica del aire acondicionado. Riley gritó y retrocedió rápidamente hacia el borde de la azotea. «¡Sácala de aquí!», rugió Jack. Carmen ya se había puesto en movimiento y corría hacia Riley mientras Snake forcejeaba con Lee Drummond. Los dos hombres se estrellaron contra la puerta de la azotea, lanzando puñetazos y codazos en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Tony apuntó con su arma a Jack, pero este le agarró la muñeca y le dio un fuerte giro. Se oyó un crujido de huesos. Tony gritó y el arma cayó ruidosamente sobre la grava mojada. «Riley, ven conmigo». Carmen le tendió la mano. «Podemos sacarte de aquí». Pero Riley no miraba a Carmen. Miraba más allá de ella, hacia la puerta por donde salían 3 hombres más de la escalera. Más gente de la banda de Marino. Habían traído refuerzos. «¡Detrás de ti!», gritó Riley. Carmen se giró, pero fue demasiado lenta. Uno de los hombres, un tipo enorme con la cabeza rapada, la agarró por detrás y le rodeó el pecho con los brazos como si fuera un tornillo de banco. Riley se quedó en blanco, presa del pánico. Intentó ponerse en pie, intentó correr, pero el tobillo le falló inmediatamente. Cayó con fuerza, rodando por la grava, y se detuvo a pocos centímetros del borde del tejado. Por un momento, miró hacia abajo. 4 pisos. Una caída en picado. Hormigón debajo. Así es como termina. No te muevas, chico. Tony Vea jadeó. Jack le había roto la muñeca, pero había conseguido recuperar su pistola con la otra mano. La sangre le goteaba por la nariz. «Carlo quiere hablar contigo. Pero si saltas, será culpa tuya». Riley lo miró, luego miró a Jack, que estaba siendo apuntado con un arma por otros 2 hombres que se habían acercado por detrás. Snake estaba en el suelo, inconsciente o algo peor. Carmen luchaba contra el hombre de cabeza rapada, pero no podía liberarse. Estaban rodeados, en inferioridad numérica. Acabados. «Lo siento», susurró Riley, aunque no estaba segura de a quién se estaba disculpando. A Emily, a Jack, a sí misma. Se inclinó hacia adelante. Entonces lo oyó. El sonido comenzó bajo, como un trueno lejano, y luego se hizo más fuerte. Motores. Muchos motores. Tony también lo oyó. Miró hacia la calle y su expresión pasó del triunfo a la confusión. Las motocicletas invadieron el aparcamiento como una avalancha de acero. No solo los Hawks, docenas de motos, de diferentes clubs, de diferentes colores, pero todas con el mismo objetivo. Los faros atravesaban la lluvia e iluminaban toda la manzana. «¿Qué demonios?», Tony se sobresaltó. La puerta de acceso a la azotea explotó hacia adentro cuando Mason la atravesó como un ariete. Detrás de él, Racer y Diesel, junto con otros 6 halcones que habían estado registrando los pisos inferiores. La pelea estalló al instante. Mason derribó a uno de los hombres armados que sujetaban a Jack, empujándolo contra la pared de la azotea. El arma se disparó
y la bala desapareció en el cielo nocturno. Jack se liberó, le dio un codazo en la garganta al segundo hombre y le arrebató el arma cuando éste cayó al suelo. Razor se abalanzó sobre el hombre de cabeza rapada y le dio un puñetazo que sonó como un disparo. Carmen se liberó, jadeando. Riley lo observaba todo desde el borde de la azotea, paralizada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Esas personas estaban luchando por ella, arriesgando sus vidas por alguien a quien ni siquiera conocían. ¿Por qué? Tony Becker retrocedía hacia la escalera de incendios. El arma se balanceaba entre los objetivos, buscando una oportunidad. Sus ojos se posaron en Riley. Ella vio su decisión antes de que él la tomara. Si no podía entregarla con vida, se aseguraría de que nadie la tuviera. Tony apuntó. «No», gritó Jack. El arma disparó, pero Riley ya estaba cayendo, no por una bala, sino porque Diesel se había lanzado desde el tejado, chocando contra ella y empujándola lejos del borde. Ambos cayeron sobre la grava, el cuerpo de Diesel protegiendo el de ella. La bala destinada a la cabeza de Riley se incrustó en la unidad de aire acondicionado. Jack no dudó. Disparó una vez. Limpio. Preciso. Tony Vea cayó, agarrándose el hombro, el arma resbalando lejos. El resto de los hombres de Marino vieron cómo cambiaban las tornas. Ahora había 15 moteros en la azotea y más subiendo por la escalera, así que tomaron la decisión más inteligente. Huyeron. 2 se dirigieron a la escalera de incendios. Uno saltó a una azotea más baja, desesperado y estúpido. Cayó mal y gritó cuando se rompió la pierna. En 30 segundos, todo había terminado. La azotea quedó en silencio, salvo por la lluvia y las respiraciones entrecortadas. Diesel se apartó de Riley y se revisó en busca de heridas. «¿Estás herida?» Riley negó con la cabeza en silencio. Temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. Jack se arrodilló a su lado, con una expresión amable a pesar de la violencia que acababa de estallar a su alrededor. «No pasa nada. Ahora estás a salvo, te lo prometo». «Ya me lo prometiste antes», dijo Riley con voz quebrada. «Emily me lo prometió. Todo el mundo me lo promete». «Lo sé», dijo Jack en voz baja. Se quitó la chaqueta, la que tenía el nombre de Emily bordado sobre el corazón, y se la puso a Riley sobre los hombros. «Pero esta vez no estás sola». Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más cerca. Jack levantó con cuidado a Riley en sus brazos. Era tan ligera, tan pequeña. Tenía 14 años y pesaba unos 40 kilos empapada. «Vamos a llevarte a un lugar cálido», le dijo. Riley enterró la cara en su pecho y finalmente se dejó llorar. La casa segura estaba a 65 kilómetros de la ciudad, escondida en un camino de tierra que no aparecía en ningún mapa. En realidad era una cabaña, con 2 dormitorios, una chimenea de piedra y ventanas que daban a nada más que bosque. Los halcones la habían utilizado antes para personas que necesitaban desaparecer por un tiempo. Testigos, víctimas de abusos, cualquiera que huyera de algo contra lo que no podía luchar solo. Riley no había hablado desde la azotea. Se sentó en la parte trasera de la camioneta de Jack, envuelta en 3 mantas, con la mirada perdida. Carmen viajaba con ellos, mientras los otros halcones formaban una escolta. Motos delante, motos detrás, vigilando todos los coches que pasaban por la autopista. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, el amanecer se abría paso entre los árboles. «Vamos, cariño», dijo Carmen con dulzura. «Entremos». Riley se movía como un robot, un pie delante del otro. Apenas se dio cuenta de que Carmen la guiaba hacia el sofá, la envolvía en otra manta y le ponía una taza de té caliente en las manos. Jack se agachó frente a ella. «Riley, necesito mirarte el tobillo. ¿Te parece bien?» No hubo respuesta. Interpretó su silencio como un permiso y le subió con cuidado el pantalón. El tobillo estaba morado e hinchado hasta el doble de su tamaño normal. No estaba roto, había visto suficientes fracturas como para saberlo, pero tenía un esguince grave. Se lo vendó con una venda elástica del botiquín de primeros auxilios, con manos suaves y expertas. «Tienes suerte», le dijo. «Podría haber sido mucho peor». La voz de Riley sonó monótona. «Suerte». No era una pregunta, era una acusación.
Jack se sentó sobre los talones y la observó el rostro. En ese momento parecía mayor de 14 años, atormentada, como si ya hubiera vivido 20 vidas. Sé que no lo parece, dijo él. No sabes nada. Los ojos de Riley finalmente se enfocaron en él, agudos y enojados. No sabes lo que es huir, esconderse, ver morir a alguien y saber que tú eres la siguiente. No lo sabes. Tienes razón, dijo Jack simplemente. No lo sé. La admisión pareció sorprenderla. Su ira se desvaneció, sustituida por la confusión. Carmen trajo un plato con huevos revueltos, tostadas y bacon. Tienes que comer algo. ¿Cuándo fue la última vez que comiste de verdad? Riley miró la comida como si fuera un truco. ¿Qué queréis de mí? Nada, dijo Carmen. Queremos que estés a salvo. Eso es todo. Nadie hace nada a cambio de nada. Riley apartó el plato. ¿Cuál es el truco? ¿Quieres que testifique? ¿Que colabore con la policía? ¿Qué? Jack acercó una silla y se sentó. Seré sincero con ella. Hace 3 años, Emily y yo estábamos viajando por Tennessee. Paramos en una gasolinera y había una mujer en el aparcamiento. Tenía la cara magullada, un ojo morado y estaba muerta de miedo. Su marido estaba dentro comprando cerveza. Nos suplicó que la ayudáramos. Riley escuchó a pesar suyo. La sacamos de allí, continuó Jack. La llevamos a un refugio a 3 estados de distancia. Su marido tenía contactos, policías, jueces, todo. Nos llevó 6 meses, pero nos aseguramos de que llegara a un lugar seguro. Nueva identidad, nueva vida. ¿Por qué? Preguntó Riley. Porque Emily no podía quedarse de brazos cruzados viendo sufrir a alguien cuando tenía el poder de ayudar. Y porque esa mujer le recordaba a sí misma. Había sufrido abusos cuando era más joven, antes de que yo la conociera. Sabía lo que se sentía al no tener a dónde huir. La expresión de Riley se suavizó ligeramente, pero las barreras seguían ahí, altas y gruesas. La mujer a la que ayudamos nunca nos dio las gracias. Desapareció y nunca volvió a ponerse en contacto con nosotros. Y a Emily le pareció bien. Dijo, algunas personas necesitan ser salvadas sin condiciones, sin deudas, sin obligaciones, solo supervivencia. Jack se inclinó hacia adelante. Emily dejó instrucciones. Riley, en su testamento. Tenía una lista de personas a las que había ayudado a lo largo de los años, y me hizo prometer que si alguna de ellas volvía a necesitar ayuda, haría lo que fuera necesario. Tu nombre estaba en lo alto de esa lista. Las manos de Riley temblaban alrededor de la taza de té. Apenas me conocía. Sabía lo suficiente, dijo Jack. Sabía que eras una luchadora. Sabía que el sistema te había fallado. Y sabía que si te pasaba algo, nunca se lo perdonaría. Las lágrimas corrían por las mejillas de Riley, pero su voz seguía siendo dura. Está muerta, así que no importa lo que quisiera. A mí me importa, dijo Jack en voz baja. Durante un largo momento, Riley no dijo nada. Entonces me encontrarán aquí. Los Marino tienen gente por todas partes, policías, trabajadores sociales. Lo descubrirán y vendrán, y todos moriréis intentando proteger a alguien que no lo merece. Tú lo mereces, dijo Carmen con firmeza. Soy testigo, soy una prueba. Eso es todo lo que soy, dijo Riley con voz quebrada. Y cuando testifique, si es que vivo tanto tiempo, me devolverán al sistema. Otro hogar de acogida, otra familia que no me quiere. Así que, ¿qué sentido tiene? Jack se levantó lentamente. Se acercó a un archivador que había en la esquina y sacó una carpeta. Cuando volvió, se la entregó a Riley. Ella la abrió con cuidado. Dentro había documentos, papeles legales, formularios con la firma de Emily, fechados 2 meses antes de su muerte. Estaba iniciando el proceso para convertirse en tu tutora. Jack dijo que había contratado a un abogado y presentado los documentos preliminares. Murió antes de que se completara el proceso. Riley miró los documentos con las manos temblorosas. No eres una prueba, Riley. Tu familia y los halcones protegen a la familia. Riley lo miró, con las paredes resquebrajándose, el miedo y la esperanza luchando en sus ojos. Ya no sé cómo confiar en la gente, susurró. Entonces no lo hagas, dijo Jack. Todavía no, solo déjanos mantenerte con vida el tiempo suficiente para averiguarlo. Afuera,
El sol salía por encima de los árboles. Adentro, una chica destrozada daba el primer paso para creer que podría sobrevivir. Riley durmió durante 16 horas seguidas. Cuando finalmente se despertó, era última hora de la tarde. La cabaña estaba cálida, la chimenea crepitaba y el olor de algo que se cocinaba llegaba desde la cocina. Por un momento, solo un breve y hermoso momento, olvidó dónde estaba. Olvidó de qué huía. Entonces, la realidad volvió a golpearla. Se incorporó rápidamente, ignorando la protesta de su tobillo. Carmen estaba en la cocina, removiendo algo en una olla. Jack estaba sentado a la mesa con sus gafas de lectura, estudiando unos papeles que tenía delante. «Hola», dijo Carmen al verla. «¿Cómo te encuentras?» «Como si me hubiera atropellado un camión», respondió Riley con voz ronca. No le faltaba mucho. Carmen sirvió sopa en un plato, sopa de pollo con fideos. Nada especial, pero le vendría bien. Esta vez, Riley no se negó. Tenía demasiada hambre. Al principio comió despacio, luego más rápido, como si su cuerpo hubiera recordado de repente para qué servía la comida. Carmen le trajo un segundo plato sin que se lo pidiera. Jack cerró su portátil y se quitó las gafas. «Tenemos que hablar de lo que va a pasar ahora». La cuchara de Riley se detuvo a medio camino de su boca. «Me vais a entregar a la policía». «No exactamente», dijo Jack. «Los agentes federales quieren reunirse contigo. Necesitan tu testimonio para construir un caso contra los Marino, pero están dispuestos a colaborar con nosotros para mantenerte a salvo hasta el juicio». «¿Cuándo?» «Dentro de 2 días. El juicio ya está en marcha. Llevan meses preparando el caso. Tú eres la pieza final, la testigo ocular que puede situar a Carlo Marino en la escena del crimen». Riley dejó la cuchara. Se le había quitado el apetito. «Y si testifico, ¿qué pasará entonces? Protección de testigos, nuevo nombre, nueva vida en una ciudad cualquiera donde no conozco a nadie». Jack y Carmen intercambiaron miradas. «Es posible», dijo Carmen con cautela. «¿O hay otra opción?» Riley levantó la vista. «He hablado con el abogado de Emily esta mañana», dijo Jack. «El papeleo de la tutela», comenzó Emily, «se puede completar póstumamente conmigo como tutora en su lugar. Es complicado y llevará tiempo, pero es posible». El corazón de Riley hizo algo extraño en su pecho. «¿Quieres adoptarme?» «Quiero que tengas una opción», corrigió Jack. «Después de testificar, cuando todo esto termine, no tienes por qué desaparecer. Puedes quedarte conmigo y con los halcones si eso es lo que quieres». Era demasiado, demasiado bueno. Riley había aprendido hacía mucho tiempo que cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, normalmente lo era. «¿Por qué?», preguntó, con un tono más brusco del que pretendía. «No me conoces. Solo soy una niña a la que Emily salvó una vez». «¿Quieres la verdad?», preguntó Jack. Riley asintió. Jack se quedó callado un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Emily y yo no podíamos tener hijos. Lo intentamos durante años. Eso le rompió el corazón, así que volcó todo ese amor en ayudar a la gente, a fugitivos, a víctimas de abusos, a cualquiera que lo necesitara. Cuando te sacó de ese incendio, volvió a casa y lloró durante 2 horas. Carmen se sentó junto a Riley. Hablaba de ti constantemente. Se preguntaba si estabas bien, si tus familias de acogida te trataban bien. Intentó mantenerse en contacto, pero el sistema lo hizo imposible. Eso la consumía. 2 meses antes de morir, continuó Jack, me dijo que había tenido pesadillas contigo. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que estabas en peligro. Fue entonces cuando inició el proceso de tutela. Ella dijo, esa niña sobrevivió a un incendio, Jack. Es una luchadora, pero los luchadores se cansan, y cuando lo hacen, necesitan a alguien que los apoye. A Riley le ardían los ojos. Parpadeó con fuerza, negándose a llorar de nuevo. Así que, sí, dijo Jack, lo hago porque Emily lo habría hecho, pero también lo hago porque en las últimas 24 horas te he visto sobrevivir a cosas que habrían destrozado a la mayoría de los adultos. Tienes su espíritu, Riley. Esa misma obstinada negativa a rendirte. Casi me rindo, susurró Riley. En el cementerio. Iba a hacerlo, pero no lo hiciste, dijo Carmen con firmeza. Dejaste el metal,
Dejaste un mensaje. Una parte de ti todavía quería luchar. Riley bajó la mirada hacia sus manos. Volvían a temblar. Tengo que contarte lo que pasó. Todo. Si vas a ayudarme, tienes que saberlo. Jack asintió. Te escuchamos. Riley respiró hondo. Trabajaba en el Motel Riverside, en negro, sin papeles, solo en efectivo. Mi madre adoptiva no lo sabía. Necesitaba dinero para eso, no importa por qué. La dueña, Vera, era agradable, no hacía preguntas. Me dejaba trabajar en la cocina después de la escuela. Hizo una pausa, reuniendo valor. Hace 3 semanas, estaba sacando la basura alrededor de la medianoche. Los contenedores están detrás del edificio, cerca del estacionamiento. Fue entonces cuando los vi. 3 hombres. Arrastraron a un tipo llamado Vincent fuera de una habitación. Él suplicaba, lloraba, decía que les pagaría. La voz de Riley se redujo a un susurro. El alto sacó una pistola. Con total naturalidad, como si nada, dijo, Carlos te envía saludos. Luego le disparó 3 veces. El tipo cayó y lo dejaron allí tirado como si fuera basura. ¿Te vieron?, preguntó Jack en voz baja. Riley asintió. El alto, el que disparó, me miró directamente. Me quedé paralizado, no podía moverme. Sonrió y dijo, Hola chico, no has visto nada, ¿verdad? Corrí, tiré la bolsa de basura y seguí corriendo. Entonces fuiste a la policía, dijo Carmen. Sí, el mayor error de mi vida. La risa de Riley era amarga. Tomaron mi declaración y dijeron que me protegerían. 2 días después, mi madre adoptiva recibió una llamada. Me dijo que hiciera una maleta porque los servicios sociales me iban a trasladar. Pero cuando llegó el coche, no eran los servicios sociales. Era uno de los hombres de Marino. Jack apretó la mandíbula. Salté por la ventana de mi dormitorio. Me torcí la muñeca en la caída. Desde entonces no he dejado de huir. Riley los miró, con los ojos enrojecidos pero fieros. Así que ahora sabéis que no soy valiente. No soy especial. Solo soy una niña que vio algo que no debía y no puede borrarlo de su mente. Jack se inclinó sobre la mesa y puso su mano sobre la de Riley. Eres una superviviente, le dijo. Y dentro de 2 días entrarás en esa sala del tribunal y te asegurarás de que esos hombres no vuelvan a hacer daño a nadie. Y si yo no consigo llegar a esos 2 días, los halcones se asegurarán de que tú lo consigas. Afuera, el sol se ponía detrás de los árboles, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos. Adentro, un plan comenzaba a tomar forma. La llamada llegó a las 6:00 a.m. El teléfono de Jack vibró en la mesita de noche. Lo tomó al segundo tono, ya despierto, ya vestido. Apenas había dormido. Sí, Jack, soy el detective Morrison. Tenemos un problema. Jack salió al porche de la cabaña y cerró la puerta en silencio detrás de él. El aire de la mañana era frío y cortante. Háblame. Los marinos saben que Riley está contigo. No sabemos cómo, pero lo saben. Hace una hora interceptamos una conversación. Ofrecen 50,000 a cualquiera que localice tu refugio. Y no solo se lo están comunicando a los suyos. A Jack se le heló la sangre. ¿Quién más? Otros clubs, autónomos. Joder, incluso han contactado con los Iron Jackals. Sabes que esos tipos no siguen ninguna regla. Quemarían medio condado si el precio fuera el adecuado. Los Iron Jackals, un club rival, sin código, sin honor, solo dinero y violencia. ¿Cuánto tiempo tenemos? Es difícil de decir. Podrían ser horas, podría ser un día. Pero Jack, tienes que trasladarla ahora. El juicio es dentro de 2 días. ¿A dónde se supone que debo llevarla que sea más seguro que aquí? Morrison hizo una pausa. Los agentes federales proponen un convoy. Transportarán a Riley a través de las fronteras estatales hasta el juzgado de Maryland, con escolta armada de alta seguridad y todo. Pero tienes que llevarla al punto de encuentro mañana por la noche. ¿Dónde? En la Interestatal 70, en el kilómetro 142, hay un área de descanso. Reúnete con ellos allí a las 2:00 horas. Ellos se encargarán del resto del trayecto. Jack calculó mentalmente la distancia. Son 6 horas de viaje a través de 3 condados. Si la gente de Marinos sabe que la estamos trasladando,
Tendrás compañía, dijo Morrison con severidad. Lo siento, Jack. Es la mejor opción que tenemos. Manténla escondida hasta entonces y reza para que nadie encuentre la cabaña antes de que te vayas. La línea se cortó. Jack se quedó en el porche un buen rato observando cómo salía el sol entre los árboles. Luego volvió a entrar. Carmen ya se había levantado y estaba preparando café. Una mirada al rostro de Jack le dijo todo. ¿Qué tan grave es? Saben que está con nosotros. Tenemos tal vez 24 horas antes de que alguien encuentre este lugar. Riley apareció en la puerta del dormitorio con ropa prestada, una sudadera con capucha 3 tallas más grande y pantalones deportivos enrollados en los tobillos. Tenía el pelo mojado por la ducha. He oído voces. ¿Qué pasa? Jack le indicó que se sentara a la mesa. Le explicó la situación, el convoy, el calendario, el hecho de que todos los delincuentes entre allí y Maryland los estarían buscando. Riley escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, dijo, «Así que vamos a hacer el cebo. Vais a estar protegidos», corrigió Carmen. «Hay una diferencia». «No mucha». Riley rodeó con las manos una taza de café que no estaba bebiendo. «¿Cuántos halcones vienen?» «Todos», Jack dijo. «Todos los motociclistas en un radio de 200 millas. Vamos a pedir todos los favores, a todos los aliados. Para mañana por la noche tendrás un ejército a tu alrededor. Y cuando empiecen los disparos», Jack la miró fijamente a los ojos, «entonces dispararemos nosotros». Al mediodía la sede del club estaba abarrotada. 27 moteros llenaban la sala principal y cada hora llegaban más. Jack estaba de pie al frente, cerca de la mesa con el mapa, marcando rutas con un rotulador rojo. «Esta es la ruta», dijo, con voz que se imponía por encima del murmullo de las conversaciones. «Salimos mañana a la 1400. Eso nos da 7 horas para hacer un viaje de 6. Tomaremos el camino más largo. Carreteras secundarias, autopistas más pequeñas, más difíciles de emboscar». Mason señaló el mapa. «¿Qué hay de aquí?» «La ruta 48 pasa por un cañón. Carretera de 2 carriles. Acantilados a ambos lados. Punto perfecto para una emboscada». «Lo evitaremos», dijo Jack. «Añadiremos 1 hora extra, pero lo rodearemos». «¿Y si nos obligan a entrar?», preguntó Diesel. «Bloqueamos ambos extremos. Entonces pasamos por encima de ellos», dijo Snake simplemente. Razor se inclinó hacia adelante, su barba blanca rozando la mesa. «¿Cuál es la formación?» Jack sacó un diagrama. Riley viaja en una furgoneta, reforzada, con cristales antibalas. Carmen conduce. Riley se mantiene agachado en la parte trasera. La furgoneta permanece en el centro de la formación en todo momento. Para las motos delante, 4 detrás, 6 a cada lado. Creamos una jaula de acero. ¿Y los chacales?, alguien preguntó desde atrás. «Son muchos. Tienen potencia de fuego». «Nosotros también», Jack dijo. «Hablé con los Raptors y los Cobras. Viejas alianzas. Van a enviar motociclistas para ayudar. Para mañana tendremos más de 40 motos». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. «Pero aquí está la cuestión», continuó Jack, endureciendo el tono. «No se trata de orgullo, no se trata de territorio. Se trata de poner a salvo a una chica de 14 años. Cualquiera que no pueda con eso, que se vaya ahora». Nadie se movió. «Bien. Mason, tú te encargas de las comunicaciones. Mantén a todos los motoristas conectados. Diesel, tú vas delante. Quiero ojos en cada kilómetro de esa autopista. Snake, tú te encargas de la furgoneta. Si alguien se acerca a Riley, lo eliminas». «¿Y yo qué?». La voz de Riley llegó desde la puerta. Todas las cabezas se giraron. Estaba allí de pie, con su sudadera con capucha demasiado grande, el tobillo vendado y los brazos cruzados en actitud defensiva, pero con la barbilla levantada. Sus ojos estaban claros. «Mantente a salvo», dijo Jack. «Ese es tu trabajo». «Mi trabajo es testificar», dijo Riley, «lo que significa que tengo que sobrevivir». «Entonces, enséñame». Carmen arqueó una ceja. «¿Enseñarte qué? ¿A defenderte?».
Si pasa algo, si la furgoneta es asaltada, no voy a rendirme sin luchar. Jack la observó durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Snake, enséñale a manejar un arma. Solo defensa básica. Snake sonrió. Los jóvenes tienen espíritu. Me gusta. Mientras continuaba la reunión, Carmen apartó a Jack. ¿Crees que realmente podemos lograrlo? Jack miró a Riley, que escuchaba atentamente mientras Snake explicaba los fundamentos de la conciencia situacional. Tenemos que hacerlo, dijo en voz baja, porque si no lo hacemos, Emily nunca me perdonará. Emily está muerta, Jack. Lo sé. Por eso tengo que hacerlo bien. Afuera, nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte. El viaje del día siguiente sería la noche más larga de sus vidas. Salieron exactamente a la 1400. 43 motocicletas y una furgoneta blindada avanzaban en formación cerrada por la autopista 32. El sonido era como un trueno. Los motores rugían en perfecta sincronía. El cromo brillaba bajo el cielo gris. Riley se sentó en la parte trasera de la furgoneta, encajada entre bolsas de lona y suministros de emergencia. Podía sentir cada bache en la carretera, oír las motos a su alrededor como un latido mecánico. Carmen conducía, con la mirada fija en los espejos. ¿Cómo estás ahí atrás?, preguntó Carmen, aterrorizada, admitió Riley. Pero bien, bien. El miedo te mantiene alerta. Solo recuerda, mantente agachada, mantente callada y confía en nosotros. Las primeras 3 horas transcurrieron sin incidentes. Serpenteaban por autopistas rurales, pasando por tierras de cultivo y pequeños pueblos donde la gente se detenía para mirar el desfile de motos. La voz de Mason crepitaba en la radio cada 15 minutos con novedades. Diesel exploraba 2 millas más adelante e informaba de que las carreteras estaban despejadas. Se respiraba una sensación casi de paz. Jack sabía que no era así. Iba al frente de la formación, escaneando cada vehículo, cada carretera secundaria, cada paso elevado. Su instinto le gritaba que algo se avecinaba. Había estado en suficientes peleas como para reconocer la calma que precede a la violencia. En el kilómetro 89, la voz de Diesel irrumpió por la radio. Press, tenemos compañía en los vehículos que bloquean el cruce de la Ruta 48. Hombres armados. Parece que intentan canalizarnos hacia el cañón. Entendido, dijo Jack. Todos cambiaron a la ruta alternativa. Tomaremos la autopista 12. La formación cambió con fluidez. 43 motos y la furgoneta se desviaron por una carretera más pequeña. Detrás de ellos, a lo lejos, aparecieron unos faros. Luego más y más. Nos siguen, informó Mason. Son 12 vehículos, quizá más. Carmen apretó las manos sobre el volante. Riley, agáchate ahora mismo. Riley se tiró al suelo de la furgoneta, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. A través de la pequeña ventana, podía ver las motos que la rodeaban, los jinetes halcones por todos lados, formando un muro de cuero y acero. La persecución comenzó en serio en el kilómetro 94. El primer vehículo, una camioneta negra, se acercó rápidamente por el lado izquierdo de la formación. 2 hombres en la caja, uno con un rifle. Contacto a la izquierda. Alguien gritó. El rifle disparó una vez. La bala rebotó en el motor de una moto. El motorista, un tipo llamado Torch, se desvió pero mantuvo la formación. La voz de Snake se escuchó por la radio. Fría como el hielo. Armas libres. Acabad con ellos. Los halcones del flanco izquierdo abrieron fuego. No podían devolver el fuego mientras se movían, pero tenían algo mejor. Coordinación. 3 motos rodearon la camioneta, obligándola a dirigirse hacia el arcén. El conductor corrigió en exceso. La camioneta chocó contra la grava, derrapó y dio 3 vueltas de campana hasta caer en una zanja. Uno menos, informó Mason. Pero venían 11 más. La autopista se abrió en una recta y la gente de Marino entró en acción. Los vehículos se lanzaron hacia adelante por ambos lados. Camionetas, todoterrenos, incluso 2 motocicletas de los Iron Jackals. Están tratando de dividir la formación, gritó Diesel. Mantengan la línea, ordenó Jack. Nadie rompe la formación. Protejan la furgoneta.
Un todoterreno embistió el lado derecho, tratando de sacar las motos de la carretera. Dos halcones cayeron, derrapando por el asfalto en una lluvia de chispas, pero la formación se mantuvo. Más motos se adelantaron para llenar el hueco. Riley se tapó los oídos con las manos cuando estallaron los disparos, mezclándose los estallidos con el rugido de los motores y los gritos. La furgoneta se sacudió cuando algo golpeó la puerta trasera. Era a prueba de balas, pero el impacto fue aterrador. «Se están centrando en la furgoneta», gritó Carmen por la radio. «Necesito cobertura». «De acuerdo», dijo Snake. Se quedó atrás, con su enorme moto junto a la parte trasera de la furgoneta. Cuando el siguiente todoterreno cargó, Snake hizo algo descabellado. Desenganchó una cadena de su cinturón y la balanceó como un arma medieval. La cadena se enredó en el retrovisor lateral del todoterreno y Snake aceleró el motor, tirando con fuerza. El metal chirrió. El retrovisor se desprendió. El conductor del todoterreno entró en pánico, corrigió en exceso y chocó lateralmente contra una barrera de hormigón. «¡Dos menos!», gritó alguien. Pero la celebración fue prematura. Más adelante, en el siguiente paso elevado, 3 vehículos bloqueaban completamente la carretera. Había hombres fuera con rifles apuntando al convoy que se acercaba. «Un control de carretera», gritó Diesel. «No podemos pasar». La mente de Jack funcionaba a la velocidad del rayo. Tenían segundos para decidir. Parar y quedar atrapados. Intentar abrirse paso. Entonces lo vio. Una vía de servicio a la derecha, estrecha y sin asfaltar. Todos fuera de la carretera. «Ahora seguidme». La formación se dividió. Las motos y la furgoneta se adentraron en la vía de servicio en una nube de polvo. El control de carretera estalló en disparos, las balas azotando el espacio donde habían estado segundos antes. La vía de servicio apenas tenía anchura suficiente para la furgoneta. Las ramas de los árboles rozaban los laterales. Las piedras salían disparadas, abollando el metal. Detrás de ellos, los vehículos perseguidos los seguían, pero eran más grandes y más lentos. Las motos tenían ahora la ventaja. «Hay un puente más adelante», gritó Mason. «Un viejo puente de ferrocarril. De un solo carril». «Lo cruzamos», respondió Jack. «Todos adelante». Las motos llegaron primero al puente, con los motores rugiendo. Las tablas de madera crujían bajo el peso. La furgoneta les siguió. Carmen apretó los dientes mientras la estructura se balanceaba. Riley rebotaba en la parte trasera, llorando en silencio, rezando para que el puente aguantara. Aguantó, por los pelos. Pero cuando el primer todoterreno intentó seguirles, el peso fue demasiado. El puente cedió con un estruendo enorme. El todoterreno se precipitó al barranco, arrastrando consigo 2 motos. Los demás vehículos perseguidores frenaron en seco al otro lado, incapaces de seguirles. La caravana salió disparada, dejando una estela de destrucción a su paso. «Estamos a salvo». Mason jadeó. «De verdad estamos a salvo». Jack no celebró. Todavía les quedaban 2 horas hasta el punto de encuentro, 2 horas en las que podía pasar cualquier cosa. En la furgoneta, Riley se sentó en el asiento, temblando incontrolablemente. «¿Se ha acabado?», susurró. Carmen miró por los retrovisores. «No hay nada más que carretera vacía detrás de ellos». «Por ahora», dijo. Pero ambas sabían que lo peor aún estaba por llegar. El convoy llegó al área de descanso a las 20:47, 13 minutos antes de lo previsto. Ya había allí 4 vehículos federales. Agentes con equipo táctico formaban un perímetro. Cuando los Hawks llegaron, polvorientos y maltrechos, el agente al mando se adelantó. «Jack Grant, ese soy yo». Jack se bajó con todos los músculos doloridos. «Agente Reeves, nosotros nos encargamos a partir de aquí», dijo señalando la furgoneta. «¿Está a salvo?» «Está a salvo», corrigió Jack, «y voy a viajar con ella el resto del trayecto». «Señor, eso no es lo que dicta el protocolo». «No me importa el protocolo», dijo Jack con rotundidad. «Esa chica ha sido perseguida por 3 estados. Está aterrorizada. Y las únicas personas en las que confía están aquí mismo. Así que,
O voy con ella o usted le explica a un juez federal por qué su testigo estrella se negó a testificar. El agente Reeves estudió a Jack durante un largo momento y luego suspiró. Está bien, tú y otra persona. Sanenirikanam, usar otra persona, pero sigan nuestras instrucciones. Carmen dio un paso al frente. Yo también voy. Trasladaron a Riley a un transporte federal blindado, un vehículo que hacía que su furgoneta pareciera un juguete. El interior era todo de acero y vidrio reforzado, con asientos tipo banco y un sistema de comunicaciones. Riley se sentó entre Jack y Carmen, luciendo increíblemente pequeña. ¿Estás lista para esto?, preguntó Jack en voz baja. Riley negó con la cabeza. No, pero lo haré de todos modos. El trayecto hasta el juzgado duró otra hora. Llegaron poco después de medianoche. El edificio estaba iluminado como una fortaleza. Focos, guardias armados en cada entrada, barricadas policiales bloqueando las calles. Te mantendremos en una sala segura hasta que comience el juicio a las 09 y Johnson, explicó el agente Reeves. Habrá marshals apostados fuera. Todo estará bien. ¿Les hará daño?, interrumpió Riley. Todos la miraron, las personas contra las que testificaré. ¿Irán a prisión para siempre? El agente Reeves asintió. Con tu testimonio podemos desmantelar toda la red de tráfico de Marino. Carlo Marino recibirá cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los demás recibirán décadas. Bien, dijo Riley en voz baja. Pasaron la noche en una habitación sin ventanas, con luces fluorescentes y muebles del gobierno. Jack dormitaba en una silla. Carmen se quedó despierta, vigilando la puerta. Riley yacía en un catre mirando al techo, tratando de no pensar en lo que vendría después. A las 08:30, un alguacil vino a buscarla. Es la hora. La sala del tribunal estaba abarrotada. Riley caminó por el pasillo central flanqueada por alguaciles federales, sintiendo cientos de miradas sobre ella. Periodistas, abogados. Y allí, en la mesa de la defensa, el mismísimo Carlo Marino. Era exactamente como ella lo recordaba. Alto, con el pelo plateado y un traje caro. Parecía el abuelo de alguien que nunca había hecho daño a nadie. Pero Riley recordaba su sonrisa, la naturalidad con la que había disparado a Vincent Kylo, la frialdad de sus ojos. Carlos la miró fijamente cuando pasó por delante, sin amenazas, sin ira, solo con una mirada que decía, «Estás cometiendo un error». Riley siguió caminando. Los Hawks ocupaban 3 filas en la galería. Jack, Carmen, Mason, Snake, Diesel y una docena más. Se habían arreglado, habían cambiado el cuero por camisas de botones, pero seguían siendo inconfundiblemente ellos mismos. Guerreros vestidos de civil. Jack le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Lo tienes controlado. Riley subió al estrado. La fiscal era una mujer llamada Diane Chen, de unos 45 años, con ojos penetrantes y voz amable. Le pidió a Riley que diera los datos básicos: nombre, edad, dónde estaba la noche del 12 de abril. Luego vino la parte difícil. ¿Puede describir lo que vio esa noche? Riley agarró los reposabrazos con las manos. Al principio su voz sonó débil, pero se fue fortaleciendo con cada palabra. Estaba sacando la basura detrás del Motel Riverside. Era poco después de medianoche. Vi a 3 hombres arrastrar a alguien fuera de la habitación 114. Él suplicaba, lloraba. Uno de los hombres, el que llevaba un traje gris, sacó una pistola. ¿Puede identificar a ese hombre? Riley miró directamente a Carlo Marino. Sí, es él. La sala se llenó de susurros. El juez golpeó su mazo. ¿Qué pasó después?, preguntó Chen. Dijo, Carlos te envía saludos. Luego disparó 3 veces a Vincent Kahlo. El hombre cayó. Lo dejaron allí y se marcharon. El alto me vio mirando. Sonrió y me dijo que no había visto nada. ¿Pero lo vio? Sí. ¿Y está segura de que el hombre que disparó es Carlo Marino? Estoy segura. El abogado defensor intentó quebrarla durante el contrainterrogatorio, atacó su credibilidad, sugirió que estaba confundida, traumatizada, que no era fiable, dijo que una fugitiva de 14 años no era digna de confianza. Riley no se quebró. Cada vez que vacilaba,
Miraba a Jack, a Carmen, a las personas que lo habían arriesgado todo para traerla aquí. Sé lo que vi, repetía. Él mató a ese hombre, y también me habría matado a mí si no hubiera huido. Cuando todo terminó, Riley bajó del estrado con las piernas temblorosas. El agente Reeves la recibió en la puerta. «Lo has conseguido», le dijo simplemente. El juicio continuó durante 2 días más. Pruebas forenses, registros telefónicos, testimonios de otros miembros de la organización. Pero el testimonio de Riley fue el martillo que destrozó la defensa. El tercer día, el jurado emitió su veredicto en 4 horas. Culpable de todos los cargos. Carlo Marino no mostró ninguna emoción cuando se lo llevaron esposado. Pero sus ojos encontraron a Riley por última vez en la galería. Ella lo miró fijamente, con la barbilla levantada, negándose al apartar la mirada. Te sobreviví. Fuera del juzgado, los periodistas se agolpaban. Los agentes federales crearon un pasillo. Jack echó su chaqueta sobre la cabeza de Riley para protegerla de las cámaras mientras la llevaban rápidamente a un coche que les esperaba. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Riley mientras se alejaban. Jack miró a Carmen y luego volvió a mirar a Riley. «Ahora», dijo, «te llevamos a casa». 6 días después del juicio, Riley volvió a estar ante la tumba de Emily. Pero esta vez no estaba sola. El halcón la rodeaba. 23 motociclistas en formación, las motos aparcadas en filas respetuosas detrás de ellos. La puesta de sol pintaba el cementerio con tonos dorados y ámbar, haciendo que las lápidas brillaran como si estuvieran iluminadas desde dentro. Riley se arrodilló y colocó con cuidado girasoles frescos en el jarrón de piedra. Su tobillo se había curado lo suficiente como para caminar sin cojear. Los moretones habían desaparecido de su rostro, pero el mayor cambio no era físico, era la forma en que se comportaba, más erguida, más firme, como alguien que había sobrevivido y lo sabía. «Hola, Emily», dijo Riley en voz baja. «Te he recuperado la medalla». La policía la devolvió ayer después del juicio. «Es una prueba», dijeron, «pero creo que me la voy a quedar si no te importa». Sacó el escudo de bronce del bolsillo y pasó el pulgar por el grabado. Premio a la valentía juvenil. Ahora se sentía diferente, más pesado, como si significara algo que ella no había entendido antes. Carlo Marino recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Riley continuó. Los demás recibieron entre 20 y 40 años. El agente Reeves dijo, «Desmantelé toda la red, pero creo que tú la desmantelaste porque me salvaste hace 5 años. Me salvaste 2 veces». «¿En serio?». «Una vez del incendio y otra al dejar esa lista con el nombre de Jack». Su voz se quebró. «Te echo de menos. Sé que es una tontería porque apenas te conocía, pero echo de menos saber que estabas ahí fuera, que existía alguien como tú». Jack se adelantó y se arrodilló junto a Riley. Le puso una mano en el hombro. «Emily estaría muy orgullosa de ti», dijo. «No porque testificaste, sino porque sobreviviste, porque seguiste luchando cuando tenías todas las razones para rendirte». «Me rendí», susurró Riley. «Esa noche estaba lista para desaparecer». «Pero dejaste la medalla», dijo Carmen, uniéndose a ellos. «Dejaste un mensaje. Eso no es rendirse. Eso es esperar que alguien se preocupe lo suficiente como para buscar». Riley se secó los ojos. ¿Se tramitó el papeleo? Jack sonrió. Era la primera sonrisa auténtica que Riley le había visto desde que todo esto comenzó. «El juez lo firmó esta mañana. Se aprobó la tutela temporal. El proceso de adopción llevará más tiempo, pero ahora estás legalmente bajo mi cuidado». «Eres un halcón, Riley Carter». Algo dentro del pecho de Riley se desbloqueó. Una puerta que había mantenido cerrada con llave durante tanto tiempo que se había oxidado. Se abrió de par en par, dejando entrar una luz que había olvidado que existía. «Soy un halcón», repitió, probando las palabras. «Claro que lo eres», dijo Snake desde detrás de ellos. «Lo que significa que tienes que aprender a montar». Riley se giró, sorprendida. «Tengo 14 años, así que tenía 12 cuando conseguí mi primera moto», dijo Mason con una sonrisa. «Es cierto que la estrellé contra una valla a los 10 minutos, pero aún así, empezaremos con algo pequeño», añadió Diesel. «Ve subiendo de nivel. Cuando tengas 16 años, estarás liderando las salidas». Riley miró a Jack,
insegura. Él se encogió de hombros. Emily empezó a montar a los 13 años. Ahora lo llevas en la sangre. Antes de que Riley pudiera responder, Jack sacó algo del bolsillo de su chaleco. Una pequeña caja de terciopelo. Era de Emily, dijo, abriéndola. Dentro había un colgante de plata, una motocicleta con alas, delicado y hermoso. Ella lo llevaba todos los días. Quiero que lo tengas. Las manos de Riley temblaban mientras Jack le abrochaba la cadena alrededor del cuello. El colgante se posó justo encima de su corazón, cálido por las manos de Jack. Y esto, dijo Carmen, sosteniendo otra caja. Esto es de parte de todos nosotros. Dentro había una medalla nueva, de bronce como la primera, pero con un grabado diferente que representaba el coraje, la fuerza y la supervivencia. De tu familia Hawks, Riley Carter, 2024. Riley no podía hablar, no podía respirar, solo sostenía la medalla, con lágrimas corriendo por su rostro. Ya no tienes que huir, dijo Jack en voz baja. No tienes que esconderte. Ahora tienes una familia, y la familia significa que nunca lucharás sola. Riley echó los brazos al cuello de Jack, aferrándose a él como si fuera lo único sólido en un mundo que daba vueltas. Él la abrazó con fuerza, feroz y protector, mientras los Hawks formaban un círculo a su alrededor, un muro de cuero y lealtad que nunca se rompería. Cuando Riley finalmente se apartó, miró la tumba de Emily una vez más. Gracias, susurró, por todo. Luego se volvió hacia los Hawks, su familia, y por primera vez en su vida, sonrió como si creyera que el mañana realmente llegaría. Entonces, dijo, secándose los ojos, ¿cuándo tendré mi primera clase de moto? Snake se rió. Ahora mismo, pequeña, vamos. Caminaron juntos de vuelta a las motos, Riley en el centro, rodeada por todos lados. Mientras se subían, Riley se subió a la parte trasera de la Harley de Jack, rodeándole la cintura con los brazos. ¿Estás lista?, gritó Jack por encima del ruido del motor. Riley miró hacia atrás, hacia la tumba de Emily por última vez, hacia los girasoles, hacia la lápida, hacia el lugar donde había terminado su antigua vida y había comenzado la nueva. Sí, dijo, estoy lista. Las motocicletas rugieron al arrancar, con los motores resonando como una promesa que se extendía por el cementerio y más allá. Se alejaron, 23 motos y una chica que nunca volvería a correr sola. Mientras desaparecían por la carretera, el sol se ocultaba tras el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados. Una puesta de sol que parecía exactamente como la esperanza. Y en algún lugar, en lo que fuera que viniera después, Emily Grant sonrió. Fin.